Saludos compañeros internautas, nuevamente con ustedes, RBA. Había dicho, había dejado en la descripción pasada que el siguiente video iba a ser sobre esto del acceso al Palacio Nacional, pero bueno, han habido varias preguntas ahí en el correo, en Discord, y dije, bueno, puedo hacer estos videos previos sobre algunas cosas que me han enviado porque pienso que es más rápido y por lo menos el tema este del acceso al Palacio Nacional ya vi que va a estar más largo, así que lo voy a posponer. Porque estas tienen más... primero este tema en particular lo revisé ahora y me pareció, digamos, más oportuno porque es algo que no me va a llevar mucho tiempo. Y es sobre estos cuestionamientos, es decir, de la gama o diversidad de comentarios o de mensajes directos que me han hecho. Está uno, digamos, más o menos similar en varios aspectos, de indicarme que yo debería de buscar a Dios, que qué lástima que sea ateo, que acaso no creo en la maldad, que los ateos son maldad y bueno, esas cosas. Entonces por ahí alguien me dijo, bueno, ¿y qué argumento me puedes dar para que yo deje de creer en Dios? Cosas así. Entonces, entre todo eso está lo que es maldad, bondad y básicamente como que de forma tajante se dice esto es bueno y esto es malo. Entonces se me ocurrió hablar al respecto. Vamos a ver, voy a brindar dos ejemplos para que se me entienda el final. Con esto de la creencia en Dios. Algunos me han puesto, ¿cómo es posible que una persona como tú no crea en Dios? Y cosas así. O sea, es raro. Quizás algunas personas no sabían que yo era ateo, han revisado el canal y se han dado cuenta que he hecho videos así. Y estos videos en particular a mí me gusta hacerlos. De hecho siempre digo que los quiero retomar y se me va. Pero vayámonos al punto medular. Pues, a mí, más allá, es decir, más allá de venir y tratar de convencer a alguien de que no hay ninguna razón lógica como para creer en Dios, me gusta más irme por la creencia de él, por lo que él defiende. Así como estas personas a veces tienen la cuestión de cuestionar que la evolución tiene errores, que no es cierto esto, que no es cierto aquello, y empezar a decir, o más bien uno estar tratando de explicar, mira, la Tierra tiene tanto tiempo y se formó de esta manera, y ese tipo de discusiones, mejor irme directamente a la creencia como tal. Entonces, vamos con los dos ejemplos. Uno, de los miles de casos que hay en esto de los crímenes, de asesinatos, de todo tipo, hay unos que llaman la atención. Por ejemplo, recuerdo que había un programa que trataba sobre asesinatos pasional, le llaman. Y era de una tipa que tenía un esposo, se aburrió del esposo, quería deshacerse de él, y manipuló al vecino con cuestiones de que, bueno, como era una mujer atractiva, pues manipuló al muchacho para hacer que hiciera el trabajo sucio. Es decir, lo sedujo y le decía que si acababa con la vida de su esposo, entonces ellos dos iban a estar juntos. Ahí está que el pobre esposo, como no tenía idea de lo que estaba pasando, pues un día levantó la capota del carro. Este tipo planificó todo, se llevaban bien y le disparó detrás de la cabeza y lo acabó. El tipo nunca supo qué fue lo que pasó. O sea, ahí murió. Entonces, el tema principal que llama la atención, y tal vez ahorita no le encuentre sentido a lo que quiero llegar, al final sí se lo van a encontrar. Y es el hecho de que nadie puede negar que hay personas capaces de manipular a otros. Es decir, un adulto puede manipular a un niño fácilmente y hacer que el niño haga cosas malas. La pregunta ¿es culpa del niño o es culpa del adulto? ¿Se le podría recriminar al niño algo? O en este caso del muchacho que a lo mejor
no tenía quizás posibilidades de conocer a una persona, o era tímido, o tenía inseguridades. Y al final esta muchacha se aprovechó de eso para manipularlo y hacer, más bien llevar a cabo un plan donde ella se beneficiaría y culpar digamos al hechor, en este caso al muchacho. Existe la manipulación. Nadie puede negar que eso pasa. Hay personas con un carácter, digamos, débil y pues son sujetos a ser manipulados. Entonces llegó el caso a juicio y creo que al chico le dieron menos pena y a la mujer por manipulación le dieron, no recuerdo si le dieron más años, pero el punto es que hubo manipulación. Entonces ese es el primer ejemplo. Nadie me puede negar que existen manipuladores. O sea, hay, sin duda alguna. Caso 2. Vamos a suponer que pones a pelear a dos personas. A un muchacho de 20 años contra uno de 8 años. ¿Quién va a ganar? En una pelea de boxeo, por ejemplo. ¿Cuántas personas creen ustedes que apostarían por el niño de 8 años? O sea, no hay manera de que un niño le vaya a ganar a un adulto de 20 años perfectamente saludable, normal. Bueno, los dos bajo su condición física tal cual se esperaría a esa edad, no se puede. Entonces, ¿cuál es el punto medular? Las personas que creen en Dios y suponiendo que Dios existe, así como ellos lo manifiestan, al final terminan siendo también ateos. ¿Por qué? Vamos a decir parcialmente ateos. ¿Por qué? Porque si nos basamos en la Biblia y nos basamos en toda esta cuestión de la historia, de por qué creen en Dios, que Dios creó el mundo y todo eso, hay un detalle que se le olvida siempre. Y es el hecho de que si crees en Dios, también tendrías que creer en el diablo. Es decir, si existe Dios, existe el diablo. Ahora, ¿qué es el diablo para un humano? Prácticamente estamos hablando de un Dios que no tiene el poder de Dios como tal, de acuerdo, pero para nosotros el diablo es un ser, imagínense, inmortal, milenario, que conoce cada detalle de ti, sabe cuáles son tus puntos débiles. Entonces, yo digo, si tú como creyente, de verdad, crees en Dios, la pregunta es, ¿te atreverías a promover o a establecer alguna forma de estudiar los actos de las personas que uno considera delito o que son aberrantes o malas? Es decir, si una persona X hace algo malo, por ejemplo, un fulano mata a otro por cualquier cosa, yo te pregunto, ¿cómo sabes que lo hizo por maldad, por libre albedrío, o fue manipulado por el diablo? Por ejemplo, un hombre que mata a una mujer por celos, ¿será que el diablo lo manipuló para que hiciera eso? Por ejemplo, el caso que puse al principio, ¿será que el diablo manipuló a la mujer para que la mujer manipulara al muchacho e hiciera ese acto? Y la pregunta es, si eso está pasando, ¿son culpables los humanos? Si te fijas, al final todo este enredo de libre albedrío, pero que existe la maldad y la bondad, que por un lado tienes a Dios diciéndote que hagas lo bueno y al diablo diciéndote que hagas lo malo. Quiere decir que cuando el humano cede ante el diablo, Dios perdió. Pero eso no lo vas a aceptar porque Dios nunca pierde. Entonces, es una cantidad de contradicciones y de cosas que no tienen sentido, porque viene la pregunta, si una persona hace algo completamente aberrante, por ejemplo un psicópata, ¿lo hizo porque viene mal del cerebro, viene mal de la cabeza, no tiene empatía? ¿Lo hizo porque el diablo lo manipula? ¿Él lo está controlando? Porque aquí viene otro tema, por ejemplo lo que es las posesiones o que se habla en la Biblia, por ejemplo, cuando Jesús les sacó una legión de demonios, no sé cómo, no recuerdo cómo era, pero les ordenó a los demonios que fueran hacia los cerdos y los cerdos
se tiraron a risco y se ahogaron. Entonces, ¿tú crees realmente en eso? Y si crees realmente en eso, ¿cómo quedarían los delitos de las personas? ¿Cómo estableces tú que una persona hizo lo que hizo por su voluntad, o porque fue manipulado, o porque fue poseído? ¿Hay una manera de demostrar eso? Porque entonces estaríamos hablando, o tendría que aceptar, que se están metiendo a la cárcel personas inocentes. Porque si una persona es poseída por el diablo y hace algo malo, no es culpa de la persona, ¿sí o no? ¿De quién sería la culpa? Tal parece que como que el diablo tiene permitido, según muchas religiones, poseer personas. De hecho, recuerdo que me habían dicho de que tienen una super fuerza de no sé cuántos humanos. Hay historias de eso. Yo estuve en iglesia y habían pastores que contaban que se había alguien dentro de la iglesia había sido poseída y que la querían dominar, y agarraba a las personas y las aventaba como que fueran muñecos. Eso no es cierto. O sea, yo de hecho, hablando con algunos amigos que todavía están en la iglesia, les digo yo, bueno, cuando ya, ojalá que algún día hay una posición y vamos a ver si es cierto que es así, que nadie la puede dominar porque su fuerza es aterradora. O sea, no, por lo menos de lo que se ha televisado en los casos, los casos que se han televisado, perdón, se ha visto que estas personas están completamente dominadas. O sea, no es que solo hacen movimientos raros y cosas así, pero no es que avienten a la gente y tengan una super fuerza. O sea, eso no es cierto. Por lo menos no hay ningún caso, más hoy en día que hay tanta cámara. Todo el mundo tiene una, es bien raro que no haya aparecido un caso así. Entonces, y ese es el otro asunto. ¿Cómo es que el diablo viene y posee a personas que están dentro de la iglesia, que se supone están tratando de seguir el camino de lo correcto? Claro, alguien puede decir, no, pero es que el hecho que vayan a la iglesia no significa que sean buenos. Pues sí, pero es bien extraño que solo dentro de esa religión pasen ese tipo de cosas. Nunca pasa con alguien que nunca vaya a la iglesia, o con un ateo poseído, por ejemplo. Nunca pasa. Alguien puede decir, pero es que el diablo ya sabe que él ya está en la bolsa y por lo tanto no necesita actuar. Pero viene la cuestión, bueno, ¿no le convendría mejor al diablo que no creas en él? Digo, como para, ¿cómo se llama? Hacer más fácil su trabajo, ¿no? En el aspecto de que si tú consideras que el diablo no existe, automáticamente estarías negando todo lo demás. O sea, que no estuvo en el cielo, que no habló con Dios. Es una contradicción tan marcada que con la gente que hablo muy poco se suele pensar. En fin, en resumen, ya para finalizar, es ¿cómo determinarías tú, o de qué forma? Y pueden ponerme respuesta en comentario o hacer una video reacción a este video, o bien mandarme mensaje por Discord o al correo, como quieran. Pero una explicación. ¿Cómo harías tú para determinar si una persona es mala por voluntad propia, o porque fue manipulada por el diablo, o porque tiene un problema biológico? O sea, al final, la explicación más razonable es que las personas que suelen ser criminales, algunos, por ejemplo, los que llamamos psicópatas, es porque traen un defecto. Todas estas personas que tienden a tener ciertas conductas, por ejemplo, pederastas, gente, ¿cómo se llama? Con una visión de las cosas completamente extrañas, esos gustos raros por ver sufrir a los demás, o gente que a través de los años va acumulando resentimiento por el entorno, porque fue maltratado y se siente furioso con la sociedad porque no lo cuidaron, no le extendieron una mano. Entonces tiene ese deseo de venganza. Eso pasa también. Es decir, las variables son inmensas. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿O cómo harías tú? Bueno, yo por lo menos desde mi visión es una cuestión netamente dentro de lo explicable. Es decir, un psicópata, problemas
de fábrica en su cerebro, una persona con odio que llega a la conclusión de que la sociedad lo maltrató y que quiere vengarse. Están los misántropos, creo que le llaman, esta gente que odia a la especie humana. Es un sentimiento que a lo mejor va desarrollando con el tiempo y pues se radicaliza en ese sentido que dice, no, es que el humano es lo peor, o sea, tiene que desaparecer. Entonces ahí lo dejo. Si te das cuenta, es bien complicado que eso tenga algún tipo de coherencia. Es decir, Dios castiga el pecado, pero a la vez deja al demonio, deja al diablo en la tierra para estarte tentando, cuando el diablo, en comparación del ser humano, es completamente insignificante, sobre todo porque conoce cada detalle de ti, según la mitología cristiana. Yo no creo en eso, pero asumiendo o poniéndome en tu posición de que tú sí crees, entonces te puedes imaginar la facilidad que pueda tener el demonio para hacerte pecar. Y la pregunta es, ¿y todo ese juego tiene sentido? Por un lado tienes a Dios diciéndote que hagas el bien y tienes al diablo diciéndote que hagas el mal, pero se supone que tienes libre albedrío. Pero a la vez, ¿hay o no hay manipulación? Y si hay una posesión, o sea, si el diablo posee a una persona, y esa persona lo que haga de malo, pues no es su culpa. Pienso que es simple análisis. Si él no está en sus facultades, sino que ha sido poseído o poseída, y digamos asesina a una persona, entonces es culpa de él. ¿Y por qué Dios viene y le permite al diablo llegar hasta ese punto? Yo he visto películas donde dicen, no puedes obligarlo. Pues sí, pero entonces eso inmediatamente descartaría las posesiones demoníacas. En fin, ya ven, es un enredo ahí y pues creo que son muy buenas razones para ser ateo. Así que mi recomendación es que si estás en una religión, pues la abandones, la dejes, porque no tiene ningún sentido. Hasta luego.